Dicen que una mirada dicen más que 1000 palabras, y aquellos que estudiamos un poquito de la psicología nos hemos dado cuenta que el 70-80% de la comunicación es más con el lenguaje corporal que con palabras. Y esta mañana, o los estudios que nuestro hermano Shea ha estado dando, pues yo me he acordado de eso, ¿verdad? Que hay más comunicación, o la verdadera comunicación muchas veces es más con el lenguaje corporal que con las palabras que se dicen. Las palabras son importantes, pero más, ¿verdad? Se ve en la forma de conducirse. Y la mirada es una de ellas. La mirada es una de ellas, de esas formas de comunicación que hay en el mundo. Pero no vamos a hablar de la mirada de nosotros, vamos a hablar de la mirada de Dios, de a quienes Dios mira. Eso es lo que vamos a ver, hermanos, esta tarde, y ese es el tema. Esa es parte de la bibliografía. A mí me gusta dar a grandes rasgos las fuentes o las consultas que hago para que los hermanos y las personas sepan, ¿verdad?, que uno consulta herramientas para estudiar algunos léxicos, algunos comentarios, algunos diccionarios, pero básicamente esa es la idea. Vamos a Isaías, hermanos, para empezar con la lección. Me parece que este contexto nos da la idea de lo que estoy tratando de explicar esta tarde. Isaías capítulo 66 y verso 2. Mi mano hizo todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Probablemente el profeta Isaías, dicen los historiadores, los que saben, que fue el año 720, 750, un año más, un año menos, no vamos a pelearnos, pero lo que sí es cierto es que fue después que los asirios se llevaron a aquellas tribus del norte en cautiverio, y bajo esa situación el profeta Isaías se presenta, y eso es lo que nuestro Dios quiere darle a entender al pueblo en esta ocasión, de que a quienes iba a ver Dios, porque una parte del pueblo fue llevado hacia el norte y otra parte del pueblo se había quedado en esos lugares, y entonces había problemas en la comunidad en Israel, y el pueblo estaba metido en sus propias vidas, y nuestro Dios quiere decirles eso. Voy a citar, hermanos, algunas versiones de la Escritura para ver cómo traducen diferentes versiones, entre ellas la Blue Letter Bible. Dice así: mi mano hizo todas estas cosas, y por ella todas estas cosas fueron, dijo el Señor. Aquel pues miraré que es pobre, abatido de espíritu, que tiembla mi palabra. Así traduce esa versión. Y luego a la Biblia del Oso, que es una versión que se hizo probablemente en 1569, fue de las primeras que se hizo. Yo conservo una copia de esa versión, es digital, pero dice así esta versión: mi mano hizo todas estas cosas, así todas esas cosas llegaron a ser, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre, abatido de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Y luego la otra versión más, que normalmente usamos, la 60, que fue la que leí al principio. Entonces la idea es, hermanos, que nosotros veamos esos son los 3 puntos. Ustedes saben que a mí no me interesa darles el bosquejo. Al fin y al cabo, ¿verdad?, si alguien predica este pasaje, pues lo va a hacer de una forma diferente, pero vamos a hablar del pobre, no tanto en el espíritu, sino en lo material, porque el término se aplica a eso. Luego al humilde de espíritu, al que tiembla mi palabra. Vamos a ver la conclusión y vamos a ver qué aprendemos nosotros de este contexto en Isaías. Así que vamos a empezar primero: aquel que es pobre de espíritu, o aquel que es pobre, mejor dicho, en lo material. Y dije de espíritu porque estamos tan acostumbrados de la bienaventuranza, pero el término pobre, hermanos, en este contexto al menos, no se aplica tanto al espíritu, sino más bien a lo material. Aquel que estaba de escasos recursos, porque los asirios habían despojado al pueblo de sus riquezas, se los habían llevado, y muchos de los que estaban ahí estaban sufriendo económicamente. La pobreza estaba a la orden del día. Entonces el término pobre, como se traduce en algunas versiones, como el diccionario hebreo del señor Moisés Chávez traduce así como
miserable, como afligido, como humilde, pero refiriéndose a lo material de escasos recursos. Este es el pasaje de Deuteronomio que dice, su día le dará su jornal y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Luego Isaías 49, canten alabanzas, cielos, se alégrate tierra, prorrumpid alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado al pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Es que la palabra pobre aquí, hermanos, se refería a aquellos israelitas que batallaban para conseguir el pan. Yo no sé hasta dónde nosotros tengamos la experiencia de la pobreza económica, porque de alguna manera, aunque estamos en México, me parece que todo el tiempo tuvimos alimentos, aunque algunos tal vez sufríamos, pero no sé hasta dónde nosotros comprendamos esto, que algunos israelitas estaban sufriendo. Algunos hermanos, como sabemos, en Centroamérica y en Cuba, en Venezuela, batallan. Y uno se pone a pensar, bueno, ¿y Dios verá? ¿Dios estará atento de esos hermanos que batallan para conseguir alimento? Bueno, a los israelitas les dijo, voy a mirar a aquel que tiene escasos recursos, aquel que batalla para conseguir comida, aquel que batalla para que le paguen su salario. Entonces, Dios no está ciego, hermanos. Dios no está ignorante de lo que está pasando en nuestros días. Y yo no sé hasta dónde nosotros comprendamos eso, pero hay que tener en cuenta que el Señor de los cielos, Él es soberano, Él gobierna, Él ve la aflicción de aquellos hermanos que padecen hambre injustamente, porque hay gente que sufre hambre porque no están sabiendo administrarse, pero habrá hermanos que están batallando para comer. Y tal vez nosotros nos acordamos de la ayuda que se manda a algunos hermanos en Centroamérica. Bueno, y uno se pone a pensar cuando vienen los desastres, cuando vienen las tormentas, cuando pierden sus cosechas. Bueno, ¿y qué Dios no ve? Bueno, sí ve, porque veía en el caso del pueblo de Israel y por eso dice, miraría al pobre, al que sufre por escasez. Dios estaba al tanto de los israelitas y Dios está al tanto de aquellos. Dios del Antiguo Testamento ha dicho que estarían los pobres. El Señor está al tanto de eso. Y Él lo dijo, que Él haría justicia con los pobres. Miren este pasaje de Deuteronomio, capítulo 15, cuando el Dios de Abraham y Moisés recordó al pueblo, que los pobres materiales siempre los tendrían entre ellos. Dice el pasaje, el 15:11 de Deuteronomio, porque no faltarán menesterosos. Traduce esa versión menesterosos, pero es el mismo término para referirse a aquellos de escasos recursos, menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre, al menesteroso. Era parte de eso que Dios quería de sus hermanos, porque había judíos pudientes. Cuando uno más o menos tiene idea, hermano, de los cautiverios, hubieron varios cautiverios, más de 3, pero los principales, no solamente en Egipto y los asirios y en Babilonia, muchos de los ricos fueron llevados en cautiverio, pero no la sufrían porque estaban cerca de quienes los ponían a ayudar. Y en el cautiverio a Babilonia se quedaron en Israel los más pobres, los que vivían al día. Y Dios dijo, miraré al que es pobre. Dios está al tanto de eso. Y un consejo que les daba a aquellos por medio de Salomón, aconsejó al rico y al poderoso, Proverbios 22:22, no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará. Y es algo, hermanos, que nos conviene a nosotros pensar cuando uno escucha de los gobiernos tiranos, gobiernos perversos que afligen a la gente, que batalla para comprar sus despensas, que batalla para encontrar medicinas. Dios juzgará la causa de ellos, de despojar el alma de aquellos que los despojaren. Dios tarde que temprano les dará su merecido a aquellos que afligen al pobre, que ya de por sí sufre, porque es pobre. Y es algo que nosotros conviene que nos acordemos, hermanos, de eso. Un pasaje más en Amós, los poderosos del pueblo se aprovechaban, y miren cómo les dice esto el profeta Amós alrededor del 760, más o menos en los tiempos del profeta Isaías. Hubieron algunos profetas, como en este caso Amós,
cuando le decía, oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? La semana y abriremos los graneros del pan, entonces achicaremos la medida, porque ¿se acuerdan ustedes? En México se usaban mucho los kilos de 700, 800 gramos, 900 gramos. Ha sido la misma, hermanos. Los ricos todo el tiempo se han querido aprovechar de los pobres. Y esos hombres ricos en los tiempos del profeta Isaías y de Amós decían, ¿cuándo? ¿Cuándo llegará ese tiempo para eso? Subiremos el precio, falsearemos con engaño la balanza, compraremos a los pobres por dinero, porque algunos no podían pagar lo que se les prestaba, y entonces los tomaban como esclavos. Y por eso dice, compraremos a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos. Venderemos los desechos del trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob, no olvidaré, le decía a aquellos abusones ricos, no olvidaré jamás ninguna de sus obras. Dios está al tanto, hermanos, de las injusticias que hacen los ricos con el pobre. Y yo no sé hasta dónde nosotros entendamos esa palabra, porque de alguna manera, hermanos, somos bendecidos, no solamente porque estamos en este país, sino porque nos tocó vivir una generación, al menos en México la mayoría, que no sabemos lo que es el hambre. Sabemos lo que es la pobreza en cierto grado, pero hambre, no sabemos. Creo, no sé, a lo mejor me estoy equivocando, llevar aquí por alguna hermana, no está aquí Tania, no sé si Tania me va a corregir, me va a decir, pues, hermano, espérate, yo sí sufrí hambres. Porque es muy triste, hermano, vivir en esos países donde la gente está buscando a ver cómo le van a hacer para comer. Dios dice, no olvidaré ninguna de sus obras de aquellos ricos abusones. Creador, hermanos, ya tiene su sentencia sobre ellos, sobre los ricos que abusan de los pobres, y inclusive cristianos. Me llama la atención este pasaje de Santiago, porque la enseñanza no era para los ricos mundanos, sino para los ricos que ya estaban bautizados y que abusaban. Por eso dice, vamos ahora ricos, lloren, aúllen por las miserias que les vendrán. Sus riquezas están podridas, sus ropas comidas de polilla, su oro, plata están enmohecidos, su moho testificará contra ustedes y devorará de todos sus cuerpos como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días finales, el jornal de los obreros. ¿Se acuerdan lo que leímos en Amós? Más o menos, hermanos, el año 50, el año 60 y la misma conducta de los ricos. El jornal de los obreros que han cosechado sus tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes. Los clamores de los que habían cegado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos, han vivido en deleite sobre la tierra y sido libertinos. Han engordado sus corazones como en el día de matanza. Habéis condenado a muerte al justo sin que él os haga resistencia. Algunos hermanos en los tiempos de Santiago sufrían esto. El Dios de los cielos veía lo que padecían. Y por eso decía la palabra del Señor por medio de Isaías, pero miraré al pobre. Yo diría no solamente al pobre, sino aquel que abusa del pobre. Y eso, hermanos, tengámoslo en cuenta. Cuando pensemos en los ricos, en los pobres, Dios ve, Dios no está ciego. Él está al tanto de lo que está pasando en el mundo y en su momento, Él dará su pago. Pero volviendo a Isaías, capítulo 66, verso 2. ¿A quién mirará Dios? Dice, al humilde de espíritu. Al que es humilde, dice el resto del pasaje. ¿Cuál es aquel humilde de espíritu? Bueno, el término, hermanos, tiene que ver con alguien que está contrito de espíritu, que está afligido en su alma. Al menos el diccionario hebreo así lo traduce. Y luego la concordancia Strong lo traduce también como alguien que está lisiado, que está herido, que está mutilado, que está abatido, que tiene que ver más que con lo material, tiene que ver con el hombre interior. Aquella persona que sufre en su interior. Miraré al humilde de espíritu, aquel que está padeciendo. Eso nos recuerda un poquito la esclavitud del pueblo de Israel cuando están allí. La palabra se usa para referirse a eso, ¿verdad? A esa persona que está afligida y está, de alguna forma, lo podemos ver en Éxodo capítulo 2,
verso 23, que aconteció, conocemos la historia, por eso voy rápido, porque estoy entre hermanos que conocen esta historia, así que no me voy a detener, voy a leer los pasajes y hacer énfasis en las ideas principales. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos. ¿Qué decía el profeta Isaías? Unos 800 años después de esto, porque esto pasó probablemente el año 1450, 1500 antes del Señor Jesucristo. Isaías el año 750, 780. Pero era lo mismo. Subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Oyó Dios el gemido de ellos, es decir, de aquellos hijos de los patriarcas, porque todavía no se le llama como la nación israelita. Todavía no era la nación aquí, en este pasaje que está aquí. Eran los descendientes de los patriarcas. Oyó el Dios el gemido de ellos, se acordó de su pacto con Abraham, Isaac, Jacob, y miró Dios, dice el pasaje, que dijo Isaías: miraré al pobre de espíritu. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Que dice Éxodo 3:7, dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. He descendido para librarlos de manos de los egipcios, sacarlos de aquella tierra, una tierra buena, ancha, una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, eteo, amorreo, fereceo, heveo, jebuseo. El clamor, pues, dice el contexto, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimían. Dios estaba al tanto de lo que su pueblo sufría. Y aquí lo importante, hermanos, es que Dios se los había advertido a los patriarcas que habrían de sufrir. Pero yo me quedo pensando, hermanos, ¿cómo sería la vida de aquellas personas en esclavitud? El salmista registra esto y dice que los ojos de Jehová están sobre los justos, atentos oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, Jehová oye, los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Es la definición del término humilde de espíritu, que están quebrantados en el interior. No tanto la humildad y obediencia, sino aquellos que están sufriendo por la injusticia. Salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. El salmista recuerda eso, hermanos, y quería decir que Dios habita entre los quebrantados de espíritu. Dios sabía, y por eso le dijo a Moisés: he descendido y he visto la aflicción de mi pueblo, de cómo habían de sufrir. ¿Cuáles eran los sacrificios que ellos ofrecían? Bueno, el quebrantamiento de espíritu. Salmo 51, 15, 17, Señor, abre mis ojos, publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocaustos, sacrificios de Dios. Los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios veía por lo que pasaba a su pueblo. Dios ha visto cómo el espíritu, el alma de sus hijos a veces se carga de aflicción. Esa es la idea, hermanos, de esto, cuando decía el profeta Isaías: ¿a quién mirará Dios? Aquel que sufre en la vida personal. Todos somos quebrantados en la vida personal de alguna manera. Cada quien tiene sus propias luchas internas, estoy seguro, porque no somos sobrehumanos. A todos nos pega la tristeza de vez en cuando, nos pega la ansiedad, la angustia en el alma, por problemas externos en el cuerpo. Aquellos que hemos tenido experiencias fuertes en el cuerpo por enfermedades o accidentes o por la edad, qué sé yo. Y a veces nos angustiamos y decimos: Señor, ¿por qué tengo que cargar con esto? Dios ve eso. Dios ve que cada quien lleva su cruz. Y uno lo ve. Y entre más va cargando uno con los años, uno cuenta a veces y se entristece uno. Yo quisiera correr como corría antes, no puedo uno correr. Quisiera hacer muchas cosas con la vista. Ya no puedo leer y estudiar como antes, que podía durar 3, 4 horas, porque ya la vista no me ayuda. Y eso a veces sí se le llena a uno el alma de tristeza.
En la familia, cuando hay problemas en la familia. Dios ve las luchas internas en la familia que a veces nos aflige, los problemas internos en la familia. Dios no está ciego. Dios sabe cómo se nos aflige el alma por problemas de la familia, y cada quien tendrá sus propias luchas. Y Dios ve eso, hermanos. ¿A quién mirará Dios? Aquel que es humilde de espíritu, que es quebrantado en la sociedad, porque hay problemas, aún en la iglesia, no vamos a negarlo. ¿Cuántas veces me pongo yo a pensar, los ancianos se afligen en su alma por conductas de hermanos que no avanzamos, que no progresamos, que no damos los pasos? ¿Cuántas veces el hermano Israel, los hermanos que se ocupan de dirigir la congregación, están en su alma afligidos porque no avanzan los hermanos, se quedan estancados y no avanzan como quisieran avanzar? No dejan de ser aflicciones. Y Dios ve. ¿A quién mirará Jehová? Aquel que es humilde de espíritu, refiriéndose al sufrimiento interno, no tanto a la reverencia, que es otro punto después. Entonces, hermanos, hay cristianos que sufren violencia. Los cristianos toda la vida han sufrido violencia de una forma u otra, a través de la historia. Y los ojos de Dios veían y aún ven cómo a veces nuestro Dios ve cómo a veces sufrimos. Miren los tesalonicenses. El Espíritu Santo a través de Pablo le recuerda los sufrimientos que pasaban ellos. Y les dice: debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por vuestra fe, porque su fe va creciendo, el amor a todos, de todos, cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios, por su paciencia, por su fe, en todas las persecuciones, tribulaciones. Yo me pongo a pensar, hermanos, ¿cómo era la vida diaria de aquellos cristianos? ¿Podría yo ser cristiano en aquellos tiempos? ¿Podría yo sobrevivir a esto de las persecuciones? Porque a veces me da la idea que llevamos un cristianismo muy ligerito, que mientras no interfiera con mis intereses personales, voy a ser cristiano. Pero si interfiere con mis intereses personales, voy a dar una curva y después vuelvo a las reuniones o después vuelvo a la iglesia. Estos hermanos tenían persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y le decía el Espíritu Santo: es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual así mismo padecéis. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno padece por causa del reino de Dios, es señal de que Dios va a dar algo. Y eso se le dice a los tesalonicenses, o se les decía a los tesalonicenses, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a quienes atribulan. Hermanos, los cristianos de aquellos tiempos sufrían. Y cuando digo sufrían, sufrían. Y tal vez a nosotros nos falta hacer poquito conciencia de eso para entender a quién mirará Dios. Si se sufre como cristiano, hermanos, Dios ha visto y aún ve la aflicción de sus hijos. Él no lo olvida. No lo olvida. Él tiene en mente. Y pasajes que conocemos, lo sabemos, el Espíritu Santo por medio de Pedro le decía a aquellos hermanos que estaban dispersados. Mire, lea el primer pasaje, verá, que dice: a los dispersados. ¿Sabe usted lo que significa esa palabra, hermana? Dispersados. Que estaban todos desparramados. Todos estaban desparramados. Y eso, digo yo, ¿cómo se podía ser cristiano la hermana con sus hijos? Que de repente llega la persecución y a correr. Y sin embargo, dice: si alguno padece como cristiano, padece como homicida, ladrón, malhechor, por entremeterse en lo ajeno, pues bueno, será otra cosa. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Y eso es para usted, amigo, que aún no obedeció el Evangelio. Yo sé que usted sufre. De alguna manera usted sufre. Yo sé. Pero está sufriendo por no obedecer el Evangelio. Y es la gran diferencia cuando se sufre por ser cristiano, porque hay una recompensa. Hay una recompensa. Y ahí es donde está la diferencia.
Todos los seres humanos sufrimos, hermanos. No hay nadie que no. Todos, de alguna forma u otra. Pero hay una gran diferencia. Decía el profeta Isaías, pero miraré a aquel que es humilde de espíritu, que sufre, que se es abatido. ¿A quién pues mirará a Dios? Ya para volver a este pasaje, ya casi cerrar el tema. Leyendo el pasaje con calma. Mi mano hizo todas estas cosas, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre, humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Esa expresión, hermano, me llamó la atención, que tiembla mi palabra. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, el término, según la concordancia Strong, tiene varias definiciones, pero da a entender aquel que es sacudido, que es amedrentado, que está asombrado, que está espantado, que se estremece, que le da miedo. Que le da miedo. Que tiene un sobresalto, pero dice, por mi palabra, que tiembla mi palabra, que es sensible a mi palabra. El diccionario del Señor Moisés lo define así también como estremecerse, como espantarse. En este caso, por el mensaje. El profeta de Dios decía, miraré a aquel que tiembla mi palabra. Y es ahí, hermanos, donde el pueblo tenía que entender. El término al menos aparece 5 veces, probablemente hay otro sinónimo en hebreo, pero yo nomás lo busqué, ese término nada más ya aparece 5 veces en Jueces, en capítulo 7, verso 13, cuando habla de Gedeón, ¿verdad? Y le dice Dios, si alguno tiembla a lo que va a venir, tiene miedo, que ese no vaya. Y luego se usa en Samuel, cuando el arca, que dice que el corazón de Samuel temblaba porque tenía miedo por el arca cuando se estaba regresando. Pero esos no son los pasajes que vamos a ver, sino más bien Isaías y Esdras, cuando el profeta de Dios hablaba de ese estremecerse frente a la palabra, o en Esdras. Vamos a ver esos pasajes, hermanos, para entender a qué se refiere nuestro Dios. ¿A quién miraré? Aquel que tiembla mi palabra. El profeta de Dios, hermanos, hablaba de esa mirada. ¿Se han fijado ustedes, hermanos? Déjenme hacer un paréntesis. No sé si a los niños de ahora, a los jóvenes, les pasa eso, porque yo no estoy ahí. Pero ¿se acuerdan ustedes que habían miradas de papá y del abuelo que cuando veían ya entraba uno en miedo? Ah, caray, porque sabía uno que se había equivocado. No sé si a usted le tocó, hermano Israel, cuando lo veía a su abuelo, su papá, y ya lo vio y ya se ponía nervioso porque ya me vio mi mamá muy feo. A lo mejor el hermano Aguilar se acuerda de eso, que con una sola mirada los padres daban la corrección. Bueno, eso es lo que quiere decir nuestro Dios, hermanos, cuando la persona escucha la palabra de Dios y tiembla al mensaje. Pero vamos a leer con calma este contexto, porque me parece importante no leer nada más el verso 2 aislado del contexto y tener una idea clara. Dice así el pasaje: dijo Jehová así, el cielo es mi trono, la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me han de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero miraré a aquel pobre, humilde de espíritu, que tiembla mi palabra. Y luego miren, aquí le va a dar un giro un poquito. Dice, el que sacrifica buey es como si matase un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo, porque escogieron sus propios caminos, su alma amó sus abominaciones. También yo escogeré para ellos escarnios, traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos. Oíd palabra de Jehová ustedes, los que tiemblan a su palabra, sus hermanos que les aborrecen, porque había algunos judíos que eran obedientes. Oigan ustedes los que tiemblan a su palabra, sus hermanos que les aborrecen. Había buenos israelitas que eran humildes, que sí temblaban a la palabra de Dios. Y echan fuera por causa de mi nombre. Dijeron, Jehová se ha glorificado. Todavía se atrevían a usar el nombre de Dios aquellos que se aprovechaban de los pobres. Pero Él les mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Y sigue narrando el profeta Isaías. Hermanos, nuestro Dios les dice, ustedes, los que tiemblan. ¿Qué era eso de temblar, pues? Bueno,
Yo no sé cuántos en los días de Isaías en verdad temblaban a la palabra de Jehová, no tengo idea. Hay algunos que sí, según el pasaje, el verso 5. Pero ¿qué quiere decir esto? Bueno, había algunos que no les interesaba, por eso eran abusones con sus hermanos, que los tenían como esclavos, que se aprovechaban de los pobres, altaneros, prepotentes con sus propios hermanos de raza. Pero había unos que sí. Dios estaba al tanto, hermanos, de ellos. Y en este contexto, cuando uno lee con calma, uno puede ver la obra material cuando dice Dios, yo hice todo eso es mío. Pero también ve uno los sacrificios corrompidos. Eso me llamó la atención, hermano, en Malaquías que usted citaba, porque era lo mismo. Estamos hablando, hermanos, de unos 300 años antes de lo que nuestro hermano Israel está predicando los domingos de la mañana. El pueblo haciendo lo mismo, como que era generacional. Era lo mismo, los sacrificios corrompidos y abusando de lo inocente, del pobre, siendo altaneros y prepotentes ante la palabra del Señor. Pero había algunos sensibles que sí. Y a esos son los que dice Dios, a esos miraré, a esos que tiemblan a mi palabra. Yo me quedo pensando, hermanos, ¿qué sentía Moisés cuando Dios, y lo voy a conectar con Isaías y con Hebreos, cuando Moisés oyó la voz de Dios, dice el contexto que está ahí, y lo narra Esteban en Hechos 7, no voy a leer Éxodo porque será muy largo y Esteban me ayuda porque lo resume. Y dice así, pasados 40 años un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar vino él la voz del Señor. Imagínense ustedes, hermanos, escuchar la voz del Señor. Imagínense que la oiga y que le hable. Moisés la escuchó y le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y Moisés temblando. Pues que no era para menos, porque imagínense que usted está muy a gusto en su casa y de repente que le hable, que le diga, Juan, ¿qué está haciendo Juan? Digo, será muy madura la persona, muy adulta, pero no deja uno de que, caray, ¿quién me habla? Moisés temblando, no se atrevía a mirar. Estamos hablando del primer encuentro del Dios de los cielos con el profeta. Estamos hablando de un temblar físico. Y eso es algo, hermanos, que vemos que nuestro Dios estaba ahí. El significado, hermanos, de la palabra temblar tiene que ver más que todo con un temor reverencial. No tanto un miedo de querer correr. No, ese temor que se tenía como en los días del sacerdote Esdras. Y el mensaje que le leyó al pueblo, hermanos, hizo que ellos tuvieran un temor reverencial. Probablemente el año 458, esto fue después de que volvieron de Babilonia, ya después que algunos volvieron de Babilonia. Pero cuando leyeron, dice que se juntaron todos los que tenían las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio, porque algunos se habían regresado de Babilonia, pero tenían unas ideas medio raras, unas ideas medio paganas, hice una mezcla. Y Esdras y Nehemías querían que el pueblo se conservara puro y por eso hablaron de despedir a las esposas paganas con las que se habían casado. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Capítulo 10, verso 3. Por tanto, ahora hagamos alianza con nuestro Dios, que echaremos todas las mujeres, los nacidos de ellas, según el consejo del Señor, porque el Señor les había prohibido que se casaran con mujeres paganas y hombres paganos. Y entonces por ahí se dice, hagamos pacto, los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Y entonces el pueblo temió, dice la Escritura. Entonces, Dios, hermanos, espera que sus hijos sean sensibles frente al mandamiento. Que sus hijas sean sensibles frente a la enseñanza. Que se les conmueva el alma por el mandamiento. Y esta escena que está aquí, hermano, me llama la atención porque miren cómo se escribe cuando Dios se presenta ahí con el pueblo. Conocen la historia, así que voy a resumir. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Agárrense.
espesa nube sobre el monte, sonido de bocina muy fuerte. Se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba. Imagínense como un volcán, hermano. De repente que está temblando toda esa área y que se empiezan a mover el suelo. Dice que el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno. Todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Qué será escuchar la voz de Dios, hermanos? ¿Nos dará miedo si de repente sucede un evento así sobrenatural? El pueblo temía, el pueblo tenía miedo, y el escritor a los Hebreos lo dice también. Cuando Moisés, porque no se han acercado al monte que se podía palpar, lo describe el escritor a los Hebreos, que ardía en fuego, la oscuridad, las tinieblas, la tempestad, el sonido de la bocina, la voz que hablaba, la cual los que les oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una vez se tocar el monte, será apedreada, pasada con dardo. Tan terrible a lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Y Moisés servía a Dios. Pero dos eventos diferentes. En el monte Sinaí, cuando Dios se le presenta la primera vez, a Moisés le dio cuiscuis. No sé si los hermanos de aquí saben lo que es la palabra cuiscuis. Digo por los que nacieron aquí. Le daba miedo. Eso fue el primer encuentro. Pero acá en Éxodo 19, cuando está el monte humeando, pues les dio más que cuiscuis. Porque todo el pueblo dice que tenía miedo. Y aún Moisés estaba espantado y temblando, hermanos, es que no es para menos. Lo que me pregunto yo, déjeme hacer un paréntesis, para los que aún no se han bautizado, ¿qué no tiene miedo? ¿Qué no tiene miedo? ¿No le da pavor nomás de pensar que el Señor puede venir ahorita? Digo, ¿no tiene poquito miedo? Digo, hay que ser muy insensible para no tener miedo. Dice el profeta: aquel mirará a Jehová, aquel que tiembla a mi palabra. Ya no solo a la presencia, sino a su palabra, porque es lo que Dios espera, aquel que tiembla a mi palabra. Eso es lo que le espera, hermanos, un temor reverencial. Quedándonos aquí en Hebreos capítulo 12. Recibiendo nosotros su reino inconmovible, tengamos gratitud. Y por eso, hermanos, yo digo, al menos seamos agradecidos con Dios. Si no estamos haciendo mucho en la obra del Señor, al menos seamos agradecidos, seamos constantes en las reuniones. Tomemos en seriedad el culto, hermanos. No seamos tan pasivos de que, bueno, si llegó tarde, los hermanos no dicen nada. Sí, que me ponga tarde el hermano Edgar, porque el hermano Edgar es muy bueno eso, ponerle tarde a los hermanos cuando llegan. Si falta, me va a poner falta, pero que me ponga falta. Va a aparecer en rojo, pero como quiera. No, hermanos, seamos sensibles al mandamiento. Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pienso yo, hermanos, que una de las principales acusaciones el día del juicio final le va a ser malagradecido. Esa es mi opinión personal. Malagradecida, porque te di la vida, te concedí hijos, te conseguí un esposo, bueno, no sé si por eso va a estar la mujer, pero bueno, te conseguí una pareja y una familia, tuviste nietos, tuviste casa. Malagradecida. Por eso, hermanos, deberíamos al menos servirle a Dios con temor y reverencia. Si queremos una mirada de amor, hermanos, de parte de Dios, seamos agradecidos con Dios. La carta a los Filipenses dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿A quién mirará Dios? Aquel que tiembla a mi palabra. Donde estemos, hermanos, en la casa, en la oficina, en la calle, donde estemos, temblemos frente al mandamiento de Dios.
que nos dé miedo pensar en los mandamientos de Dios. Algunas veces a lo mejor no somos tan sensibles frente al mandamiento de Dios. Ya para terminar, en este pasaje de Isaías 66:2 hay dos adjetivos y un verbo que describen a aquel que Dios mira: al que es pobre, al que es humilde, pero que tiembla a la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, debemos ser así. Dios estaba al tanto de lo que estaba pasando en Israel en los tiempos de Isaías, años 700, 800, después del cautiverio en Babilonia. Dios estaba al tanto del sufrimiento de ellos. Dios miraba. Y Dios tiene su propia forma de mirar. Me pregunto yo, ¿cómo será la mirada de Dios? Yo no sé. Yo quisiera una mirada de amor. Pero hay que ser humildes. Hay que tenerle miedo al mandamiento de Dios y no tomarlo a la ligera. Creo, hermanos, que nuestro Dios eso espera de nosotros. Así que seamos felices, pobres pero felices, obedeciendo al Señor. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por su atención y entonamos un himno de invitación.